Voy a ir a Éxodo capítulo 18, Éxodo capítulo 18, y quiero observar específicamente el versículo 11, 18:11. Ahora conozco, este es Jetro, el suegro de Moisés, hablando con Moisés. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Esa es la declaración de que Jetro se ha convertido de un sacerdote de los madianitas, otros dioses, a reconocer que Jehová es el verdadero Dios. Oigan lo que dice Éxodo 4, el versículo 24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, hablando de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así lo libró Séfora, la hija de Jetro, a Moisés lo libró ese día. Lo último que quiero leer con ustedes es el nombre de Jetro. Está en el capítulo 2, versículo 18. Se le llama Jetro en la Biblia, y aquí se le va a dar otro nombre. Y volviendo ellos a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Hablando de que se acuerden de que se le llama Jetro en una escritura y Reuel en la otra escritura. La palabra Jetro significa excelente o excelencia. La palabra Reuel o Reuel significa específicamente amigo de Dios, amigo de Dios. Este Reuel, esa palabra es una palabra que está escrita en el lenguaje de Israel. Unos escolares nos dicen que hay una diferencia entre uno y el otro, que está la diferencia de los lenguajes. Otros dicen que uno es el título, Jetro, y el otro es el verdadero nombre. Sea lo que sea, hay una forma en la que Dios usa estos dos nombres en el libro, en las escrituras, específicamente con la vida de Jetro. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre y pedimos por guianza, por poder, por que nos enseñes el significado de las escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Jetro entra en las escrituras a través de su yerno. Moisés viene huyendo de Egipto y encuentra refugio en la casa de Jetro. Jetro le da a una de sus hijas, tenía 7, y le da a una de ellas como esposa. Y por 40 años esa se vuelve su casa. Lo recibe a un hombre que no traía nada ni podía aportar nada, pero aparentemente no tenía hijos fuertes o hijos que vivieran con él, y él se vuelve como un hijo en esa casa. Defiende a las jóvenes y se vuelve una adición de bendición en ese hogar. Moisés. Y esa relación simbiótica comienza y sigue a través de los años. Porque Jetro comienza a ser de bendición en la vida de Moisés. Ahora, obviamente, la religión de Moisés, que es con Jehová, choca con la religión de Jetro. Jetro no es solamente de otra religión, sino que es un pastor, un líder, un sacerdote de Madián. En ese hogar se adoraba a otros dioses, y en otro tiempo hablamos de esos dioses. Pero todos los días que se levantaba, Moisés tenía que oír el relajo y las cosas paganas de ese hogar.
Moisés no escucha la palabra de Dios. Moisés no tiene a nadie que le hable de Dios donde él está. Tiene que ser él mismo. Y así comienza la relación entre estos dos. Pero Jetro es mencionado en la Biblia de una manera positiva. Pero toma años, esos 40 años que él vivió con él. Y luego con Moisés. Y luego Moisés regresa y va a pelear por el pueblo de Dios, a sacarlos. Y Jetro cuida a la familia de Moisés, que es su hija y sus nietos. Cuando leemos este pasaje, él oye los portentos. Moisés se sienta con él y le comienza a decir lo que Dios hizo en aquel lugar. Y ve a los millones de personas libradas y se da cuenta que hay un Dios en los cielos. Y este varón que ha visto la vida de Moisés ahora dice: yo sé ahora que yo soy el que he estado equivocado. Yo sé que Jehová es el número uno. Jetro es un convertido por el testimonio de Moisés y por la grandeza de Dios demostrada en su vida. Déjame retarte a todos aquellos que viven con no cristianos. Déjenme retarles a todos aquellos que tienen familia que no conoce al Señor, amigos en el trabajo o gente con la que vives en el vecindario. Es tu testimonio lo que va a atraerlos a la grandeza de Dios. Aún en las fallas de tu vida, cuando fallaste, cuando ven la transformación de lo que Dios ha traído a ti, se dan cuenta la gente que está cerca de ti que estás viviendo de acuerdo a la ley de Jehová. Nunca Jetro dejó de respetar lo que Moisés traía, aunque eran de diferentes religiones. Dios te va a enseñar que si vives la vida de Dios en medio del oscuro, tarde o temprano esa luz se prende en medio de los que están alrededor, porque es el testimonio, dice Apocalipsis, lo que transforma al pueblo. Y ellos lo vencieron, dice Apocalipsis, por el poder de su testimonio. Y nos da dos cosas. Dios nos ayude entonces a ser ese tipo de hombre. ¿Qué otra cosa transformó a Jetro? Vio el poder de Dios. Danos, oh Dios, una iglesia que es capaz de demostrar el poder de Dios, no solamente hablarlo. Si hablamos de sanidades, que haya sanidades para que la gente sepa que el Dios de nosotros es verdadero. Si hablamos de vidas transformadas, que vea a los drogadictos cambiados, que ya no son drogadictos, para que la gente vea y sepa que Dios es real. Si hablamos de gente que es transformada de ser chismoso y ser problemáticos en el vecindario y que se acercan al Señor y ahora son una persona diferente de bendición en su vecindario, entonces demostramos que Dios es el grande. Que Dios nos ayude a estar tan cerca de Él, de tal manera que seamos una luz. Jetro nos enseña otra cosa. Jetro se convierte totalmente al Señor. Es uno de aquellos que no vino tan rápido. Algunos de nosotros fue instantáneo. Un momento levantamos la mano, caminamos hacia adelante y fuimos transformados. Otros han sido expuestos por un tiempo a un cristiano, a una familia, a una iglesia. Y parece que nada está pasando, pero algo estaba pasando dentro del corazón de Jetro y Jetro se convierte. ¿Por qué no se convirtió hace 40 años o hace 20 años? Una de las razones, y esta es mi propia conjetura, no la Biblia, una de las razones por las que yo pienso es que Moisés estaba semicaído. No estaba totalmente caído, pero semicaído. Llegó a abandonar su llamado, a abandonar todo. Es más, dejó de hablar y ya no sabía ni cómo hablar. Sé que no está totalmente caído. Yo les digo por qué. Porque la hija de Jetro, su esposa, cuando fue paralizado Moisés en el capítulo 3 de Éxodo y no supo qué hacer, fue su esposa la que vino y circuncidó al niño y le libró la vida. Significa que en las noches cuando se acostaba y hablaba con su esposa, le estaba contando acerca de la circuncisión, acerca de la Biblia, acerca de Abraham, porque de otra manera esa mujer no hubiera sabido cómo es que ese ángel venía. Ella era de otra religión, era de otro grupo, había crecido bajo un sacerdote que adoraba a otros dioses, pero supo cómo enfrentar a Jehová ese día. Quiere decir que Moisés había platicado con ella y a la misma vez nos dice la Biblia nos dice
qué bendición que el padre era un hombre tan sabio y la hija se hizo sabia también. Pero la hija se hizo sabia en la presencia del Señor, no fuera de la presencia del Señor. Hay cosas que son tan fuertes en el Señor porque nos encontramos con Él. Y de nuevo nos damos cuenta que esta mujer se hizo una bendición también para Moisés. Hay gente como los Druze, que son un grupo en Líbano y en Israel, que dicen que su profeta es Jetro, descendientes directos de él. Hoy viven ahí todavía. Y son aliados de Israel en la guerra y en todas esas cosas. Y lo dicen porque nuestro progenitor era aliado de Moisés. Ahora, los Druze son una religión mala, en mi opinión. Pero quiero poner mi dedo en algo y decir qué impacto tan profundo tuvo ese hombre en su conversión, que miles de años después de su vida todavía se recuerdan los pactos que hizo con Moisés. Miren, en las guerras de Israel iban a encontrar a los Druze ahí a un lado de ellos peleando también por Israel. Aún hoy, mientras estoy hablando esto, los Druze pelean con Israel al lado de ellos. Oh, que tengamos un impacto de esa manera. La conversión de Jetro fue real. Sus descendientes comenzaron a ser aliados del pueblo del Señor. Y comenzó él a adorar a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová. ¿Saben por qué les digo de su nombre? Al comienzo, Jetro solo significa excelencia. La idea de ser excelente en lo que hacía, y sí lo era. Es él el que le dice a Moisés que no se mate tratando de lidiar con todos, que le dé liderazgo a 70 hombres que hagan muchas de las cosas que él está haciendo. Le dijo, te vas a morir en un hombre excelente. Pero Reuel significa amigo de Dios. Una conversión profunda. Que no se quede al nivel intelectual. Que no te vuelvas nada más alguien que conoce de Dios y le gusta la iglesia, pero no se convierte. Que te vuelvas amigo de Dios. ¿Sabes quién es llamado amigo de Dios en la Biblia? Abraham. Y a este hombre se le conoce en la Biblia como amigo de Dios. Que Dios haga que tu corazón se acerque más a Él y no te quedes al nivel de Jetro. Nada más de estar por fuera, nada más de conocer y decir qué bonita esta religión, pero que tu corazón esté totalmente entregado a Él, así como el corazón de Jetro se entregó. Le trajo a su familia, no estaba esperando. Es más, cuando Él los cuidó y oyó de la grandeza de Dios, la declaración fue, es Jehová el que es Dios. Si estás convencido, ahora conviértete. No te quedes al nivel de convencido de la excelencia del Evangelio. Conviértete a que Cristo esté en tu corazón. Y aquellos que son cristianos suban de solamente ser al nivel de Jetro como alguien que está ahí, pero alguien que tiene un impacto en su familia, un impacto en el liderazgo, un impacto en la iglesia. Un hombre que calladamente está descrito en la Biblia como alguien que caminó de una manera poderosa en las Escrituras. Que Dios te ayude a llegar a ese nivel de estar tan cerca de Dios que Dios diga, amigo. No estoy diciendo que lo trates como un amigo. No, Él es Dios, es excelente, es arriba. Él es el más que todo. Pero estoy diciendo que tu relación sea tan profunda que Dios pueda decir de ti, como dijo de Abraham, este es mi amigo. Que hay una intimidad tal que pueda decirte las cosas que solo se le dicen a un amigo. Reuel es un nombre poderoso, diciendo, me acerqué tanto a Él, que Él me ve como no solamente un convertido, un convencido, pero un amigo. Que Dios te dé eso. Dios te bendiga.